Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 202. Estamos en Segunda de Crónicas y vamos a contemplar en el día de hoy los capítulos 33, 34 y 35. Los primeros 10 versos del capítulo 33 reiteran las palabras de Segunda de Reyes 21 en cuanto al reinado de Manasés. Mientras que Segunda de Reyes luego incluye las palabras de los profetas en contra de Manasés y el juicio de Dios contra él por su prevaricación, el libro de Crónicas cuenta cómo Manasés fue llevado cautivo por los asirios y llevado a Babilonia, de en donde clamó a Jehová y fue atendido hasta ser restituido en su reino. Sin embargo, debemos notar que el reinado de Manasés es extenso, siendo de 55 años, y según nos informan ambos libros, Manasés fue perverso antes de su humillación. Manasés volvió el pueblo hacia los ídolos y los lugares altos, profanando de nuevo el templo de Jehová con ídolos y altares paganos. El libro de los Reyes nos indica que Manasés fue un hombre violento, quien derramó mucha sangre inocente en Judá. Debemos notar aquí que se piensa que Manasés fuera responsable por la muerte del profeta Isaías, quien tradicionalmente se cree fue aserrado por la mitad. Crónicas parece terminar el relato del reinado de Manasés con una perspectiva positiva, en la cual Manasés reconoció a Jehová como su Dios y deshace los altares y los ídolos del templo, mientras que también edifica los muros de Jerusalén y las ciudades de Judá, como para prevenir otra invasión por Asiria. El verso 16 indica que reparó el altar de Jehová y que ofreció holocaustos sobre él. Pueden ver el video de Segunda de Reyes capítulo 21 en el enlace en la esquina de la pantalla para más comentarios sobre el reinado de Manasés. Manasés muere y es sepultado en su propia casa. Amón reina en su lugar. El reinado de Amón es breve, de tan solo 2 años, pero se nos menciona que Amón anduvo en toda la maldad de su padre Manasés, pero sin humillarse delante de Jehová, de la manera en la cual lo hizo su padre Manasés. Sus propios siervos conspiran contra él y lo matan, pero el pueblo se vengó de los asesinos y nombraron a Josías por rey en su lugar. El capítulo 34 comienza el reino de Josías. Noten las palabras del cronologista en los versos 1 y 2 en cuanto a la justicia y el carácter de Josías. La historia de Josías se encuentra también en los capítulos 22 y 23 de Segunda de Reyes. Deben notar en este capítulo que se nos menciona en los versos 3 al 7 que Josías pasó 2 años de su reinado, de los 16 a 18 años de edad, derribando los ídolos y los lugares altos de todo Judá. Se acordarán de nuestra lectura de los Reyes que el nacimiento de Josías y los hechos mencionados en el verso 4 les fueron profetizados a Jeroboam unos 300 años antes por un profeta anónimo en Primera de Reyes 13, versos 1 al 3. Noten que Crónicas no menciona tal profeta, ya que fue dada a un rey o tal profecía, ya que fue dado a un rey de Israel. Luego de su campaña en contra de la idolatría en Judá, regresa a Jerusalén, donde comienza una campaña de reformas en el templo de Salomón. Los versos 8 al 13 describen las reparaciones al templo. Aunque muchos han cuestionado si Joás y Josías fueron actualmente la misma persona y sus historias se cruzaron en el cuento de los libros de Reyes y Crónicas, deben notar algunas diferencias claves. Primeramente, que la obra de reparar el templo durante los días de Josías es hecha por los mismos levitas y no tan solo contratistas como en el relato de Joás. Segundo, el sacerdocio no se negó a hacer la obra de reparar el templo como lo hizo en el relato de Joás. Tercero, Josías no hizo un arca para las ofrendas de la reparación, sino que utilizó las ofrendas de la tesorería de la casa de Jehová. Cuarto, en el proceso de sacar las ofrendas para la obra, se halló el libro de la ley por el sacerdote Hilcías, el cual le fue llevado y leído delante de Josías. Josías envía delegados a una profetisa llamada Hulda para verificar las palabras del libro. Se acordarán de nuestra lectura en Reyes que Hulda confirma
las palabras del libro y también afirma que destrucción es determinada para Judá. Sin embargo, por la humillación de Josías no vendría el mal sobre Judá durante sus días. Pueden ver el video de Segunda de Reyes capítulos 22 y 23 en el enlace en la esquina de la pantalla para mayor comentario sobre este segmento de la historia de Josías. Recuerden que los eruditos piensan que el libro hallado hubiese sido la copia de Deuteronomio dejado por Moisés para el uso del sacerdocio en la amonestación del pueblo. Deben recordar que Ezequías envió a maestros de la ley a diversos lugares durante su reinado para amonestar al pueblo. Es posible que hubiesen utilizado copias del libro hallado por Hilcías. Luego de haber consultado con Hulda, Josías convoca a toda la asamblea de Judá al templo en donde se lee las palabras del libro y Josías juramenta a todo el pueblo en cuanto al servicio de Jehová. El pueblo consiente y el verso 33 nos indica que no se apartaron de los caminos de Jehová durante todos los días de su reinado. El capítulo 35 comienza con la historia de la celebración de la Pascua durante las reformas de Josías. Este relato toma solo 3 versos en Segunda de Reyes 23. Deben notar de inmediato en el primer verso que Josías celebra la Pascua en su debido tiempo. Esto es importante porque la celebración de la Pascua durante los días de Josías es intencionalmente comparado a la celebración de la Pascua durante los días de su bisabuelo Ezequías. Deben notar en el verso 3 que el arca del testimonio no estaba en el templo, sino que los sacerdotes lo cargaban de lado en lado. Josías manda a los sacerdotes a volverlo para el templo permanentemente. En semejanza a Ezequías, Josías reincorpora el sacerdocio levítico, preparándolos para el servicio del templo. También en semejanza a Ezequías, Josías tiene que proveer la mayor parte de las víctimas para el holocausto de su propia hacienda. Esto lo hace con gozo y los príncipes de Judá también contribuyen de sus ganados para la fiesta. Noten en este instante porque los sacerdotes estuvieron ya listos para la celebración a su debido tiempo, que los sacerdotes no ofrecieron en holocausto su holocausto hasta luego de haber ofrecido las ofrendas del pueblo. Y aún así, algunos de los levitas tuvieron que ofrecer el holocausto para sus hermanos, como para no detener las ofrendas en el altar. Noten también la inclusión del orden de los cantores y músicos del templo por familias de Asaf, Emán y Jedutún, mencionado como vidente del rey, aunque a este punto Jedutún había estado muerto bastantes años y la referencia a ser vidente del rey era durante los tiempos de Salomón. La congregación celebra tanto la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura por la siguiente semana. Noten en el verso 18 que nunca se había celebrado una Pascua semejante desde los días de Samuel el profeta. La mención de Samuel el profeta es importante porque durante los días de Saúl hubo una marcada distinción entre los oficios del rey y del sacerdocio. Durante el reinado de David, David tomó grandes libertades en el desempeño del sacerdocio, hasta despojándose de su vestido real y danzando en un vestido de lino ante el arca parecido al de los sacerdotes. Luego de Salomón, los reyes ocuparon un lugar indebido en el sacerdocio, aunque no ministraron en el santuario. Recuerden a Usías. Aunque Ezequías celebró una Pascua parecida, recuerden que fue en el segundo mes, no en el primero, y parte del sacerdocio, como también parte del pueblo, no se había purificado debidamente para la celebración. El capítulo termina con la descripción de la muerte de Josías, 13 años luego de la celebración de la Pascua, y las reformas de Josías, los cuales fueron en el año 18 de su reinado. Josías insiste en salirle a la guerra al faraón Necao, quien había recibido una palabra de Dios para subir a Megiddo para enfrentar al rey de Asiria. Aunque Necao le hizo saber a Josías que no tenía pleito con Judá, Josías subió contra él en guerra. Aún estando disfrazado, los arqueros de Egipto lo marcaron e hirieron mortalmente. Josías pide ser llevado del campo de batalla sabiendo que sus heridas eran mortales. Sus siervos lo montan en un segundo carro y es llevado a Jerusalén, donde muere y es sepultado. Noten en el verso
verso 25 que Josías es endechado por el profeta Jeremías. Aunque el lamento por Josías es mencionado como siendo parte de un libro de lamentaciones, no parece ser incluido explícitamente en el libro de lamentaciones en la Biblia, tradicionalmente atribuido a Jeremías. Sin embargo, el libro de Jeremías toca sobre la muerte de Josías también. Estos han sido los capítulos 33, 34 y 35 de Segunda de Crónicas. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.